Le aprecio al doctor Paco Moreno, soy médico internista, infectólogo. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Un gusto estar contigo, con todo tu auditorio. Cuéntanos el cuento, ¿sí?, de la vacuna patria. Pues todo ha sido un engaño. La realidad es que la vacuna se le dio como una vacuna mexicana de origen, cuando la vacuna se creó en Mount Sinai, en Nueva York, en la Universidad de Icahn, la Escuela de Medicina Icahn del Mount Sinai, en Nueva York. Ellos desarrollaron lo que era una vacuna de bajo costo para países que tienen una alta población y en los que asumieron que esta pues, competencia por tener vacunas de primera calidad podría hacer que sus poblaciones estuvieran carentes de vacunas. Y ofrecieron la vacuna a 4 países: Tailandia, Brasil, Vietnam y México. México Doctor, Tailandia, la adquirió a través de Avimex, que junto con CONACYT lo que ellos iban a hacer es hacer los estudios para demostrar la eficacia de la vacuna. Por cierto, esos estudios no están publicados. Hay quienes dicen que sí existen, pero los que dicen que sí existen no los enseñan y no los publican además en revistas científicas que son evaluadas por pares. Entonces, primero, la vacuna no es nacional, es una vacuna que se creó en Estados Unidos. Sí se adquirió por México y sí la adquirió una compañía mexicana, pero de ahí que esa vacuna pues sea la vacuna patria, pues deja mucho de ser patria. Es una vacuna que se adquiere bien, que no se ha podido corroborar científicamente que es eficaz y que está apareciendo ya muy tarde, porque el virus original, el virus de Wuhan, en el que se basaron la creación de todas esas vacunas de primera generación, ya desapareció. Vamos en la tercera generación de vacunas. La primera, la que hubo todas estas vacunas, la segunda que fue la bivalente y ahora la tercera que es la XBB. Y estamos desarrollando una vacuna de primera generación. Entonces, todo eso, pues es la realidad de lo que tenemos, además de lo que comentabas. La emergencia sanitaria ya terminó. El 9 de mayo México dijo: se terminó la emergencia sanitaria. ¿Cómo aprobar entonces un medicamento como emergencia sanitaria si ya terminó? a ver, doctor, ¿me quieres decir, doctor, que la vacuna se hizo originalmente en la Universidad del Hospital Montes Sinaí de Nueva York? Así es. Toda la plataforma de desarrollo se llama vacuna vectorial porque usa un virus como vector. El virus es el que va a generar la primera respuesta inmunológica y después se expone la proteína S del COVID que genera esta respuesta magnificada. Es una vacuna muy similar a la de AstraZeneca, a la de Sputnik, nada más que ellos utilizaban un virus diferente, un adenovirus, y estos utilizan un virus de Castellman, pero es un vector viral. La realidad es que esta vacuna se creó, los estudios iniciales, los estudios en animales se hicieron en la Universidad de Icahn en Mount Sinai. No es una vacuna mexicana, hay que aceptarlo. Qué bueno que se buscan opciones para tener en un futuro, pero de ahí a presumir que es algo que se creó, nació en México, no es cierto. A ver, entonces, ¿por qué dice con tanta seguridad el presidente y la presidenta del CONACYT que es una vacuna mexicana cuando no se hizo aquí, doctor? Así es una vacuna de origen norteamericano que adquirió México a través de Avimex, esta compañía que tiene una tradición enorme en cuanto a la salud veterinaria, es una compañía mexicana muy fuerte, y CONACYT, pero la idea es que CONACYT desarrollara los estudios clínicos fase 2, fase 3, que como digo, insisto, pues no están publicados. Ojalá y en un futuro tengamos resultados, ojalá esta plataforma pudiera servir para el desarrollo de vacunas en un futuro. Pero aprobar esta vacuna ahorita es otro de estos temas políticos en la ciencia y en la salud, lo cual es peligroso. Es un engaño, es una mentira. Totalmente. A ver, doctor Moreno, para que me quede claro, porque acuérdese que yo soy luego de lento entendimiento, sobre todo en temas como estos. La vacuna la hacen en la Universidad de Medicina del Hospital Monte Sinaí, en Sí. Nueva York. Ahí es donde la elaboran. ¿Y qué le toca hacer al CONACYT? Los estudios para corroborar que esa vacuna es eficaz y segura. Son estudios fase 2 y fase 3.
como todas las vacunas que son aprobadas, necesitan cumplir con esos estudios en donde primero, en la fase 2, se selecciona un grupo de personas a las cuales se les inocula la vacuna y se ve que no tengan efectos colaterales y que tenga una respuesta de anticuerpos. Y la fase 3 es en donde se hace a toda la población en una forma en donde parte de la población recibe un placebo, parte de la población recibe la vacuna y se ve cuál es el resultado, el beneficio de la vacuna. Esos estudios no los tenemos, nadie los ha visto, no sabemos que estén en alguna revista científica. Entonces, ¿cómo vamos a aprobar algo de lo que no tenemos los resultados de esos estudios que era lo que se había comprometido con así realizar para que la vacuna se pudiera pues tener en México? O sea que es falso que la vacuna patria sea hecha en México, está hecha en Nueva York. Exacto. Entonces ahí se hizo también la fase 1. Ahí se hizo la fase 1. Tengo entendido que parte de la fase 1 también se hizo en México, como también se hizo en Brasil, Vietnam y Tailandia. Sí, esta misma vacuna se ofreció a estos países. México la adquirió muy bien, pero inmediatamente se enmascara la vacuna como una cuestión nacional, como una cuestión en donde estamos haciendo algo, la nación. Hay que entender que el que no tengamos una vacuna, bueno, evidentemente es por muchas razones. Evidentemente también por la falta de apoyo a la ciencia, porque en México hay suficientes científicos para desarrollar buenas vacunas. Pero decir algo que no es donde está el problema grave, sobre todo en salud, porque ya hemos visto que los errores en salud cuestan vidas humanas. Costaron 800,000 vidas humanas, doctor, en la pandemia. Así es, y pareciera que seguimos sin aprender que esos errores se tendrían que haber corregido. Y lejos de corregir esos errores, se siguen aplicando vacunas que no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, y ante cuestión política, electoral, qué sé yo, están diciendo que van a aprobar la vacuna mexicana. Pues no es mexicana, y es una vacuna que todavía no cumple con los requisitos necesarios para ser aplicada. Es más, no se ha aplicado, doctor. No, cuando originalmente se dijo que se iba a aplicar en septiembre del 2020. Así es, que iba a estar lista para entonces. Y le quiero decir, doctor, que a cambio de eso se sigue aplicando, el gobierno sigue aplicando la rusa Sputnik y la cubana Abdala, que tampoco tienen reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud como la patria. Así es, ninguna de las dos está aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Incluso Sputnik, la vacuna original de Sputnik, tenía una dosis que era diferente de la segunda. No sabemos cuál de esas dos vacunas, si la de adenovirus 5 o la de adenovirus 26, es la que se está aplicando. Abdala no hizo un estudio doble ciego. Abdala lo que hizo es que en Cuba se las pusieron a la gente y a ver cómo les iba. Y si les fue bien, pues bien, pero no se sabe en un rigor científico que la vacuna haya funcionado en forma adecuada. Por eso la Organización Mundial de la Salud no la aprobó. No es cuestión política, es que tienen que seguir ciertos lineamientos. Pero aquí importa más la vacuna política, la vacuna propagandista, que la vacuna que científicamente es adecuada. Doctor Francisco Moreno Paco, a ver, estamos hablando de que se anunció una vacuna para el 21 de septiembre que va a estar para el 2025, supuestamente, y solo para casos de emergencia que se levantó en el 2023, al principio, en la primavera del 23, y además es una vacuna que ya no sirve para los actuales derivados o variantes del COVID, ¿es correcto? Así es, incluso la aprobación como emergencia se da por esta razón. Cuando se presentan en octubre del año pasado 3 biológicos para ser aprobados como refuerzo, Pfizer, Moderna y AstraZeneca, AstraZeneca fue rechazado porque el biológico era de la variante original. Los que fueron aprobados fueron los de Pfizer y Moderna, que es la variante más cercana a lo que está circulando, es decir, la nueva vacuna, la tercera generación de vacunas. Como esta es una vacuna
que también tiene al virus original y habían rechazado la vacuna de AstraZeneca, pues la prueban como emergencia, biológico de emergencia, para brincarse esa situación en donde pues AstraZeneca había sido rechazada. ¿Por qué? ¿Por qué rechazas AstraZeneca y apruebas la vacuna patria? No tiene ningún sentido. En fin, doctor, pues no cabe duda que alguien algún día tendrá que rendir cuentas, y sus iniciales son Hugo López-Gatell, para empezar, por este exceso de muertes. México, no recuerdo si fue el tercero o cuarto país con el mayor número de fallecimientos por el COVID, y todavía no reconocían los 800,000. Y el primer país en muertes en trabajadores de la salud. Además. El país en donde se le privó de vacunar a las instituciones privadas por ideología. Creo que eso es criminal y eso no lo vamos a olvidar. Yo diría, doctor, perdóneme, que es criminal, porque médicos que yo conozco, compañeros de usted, amigos suyos también, murieron infectados por el COVID, por no haber sido vacunados. Así es. Así es. En fin, repito, alguien algún día tendrá que rendir cuentas, doctor, que no se nos olvide. Tuve colegas, incluso uno de ellos, usted lo conocía muy bien, un alergólogo, sí, que no pudo vacunarse porque no tenía visa para irse a vacunar a Estados Unidos. Ya después de que se había vacunado a personal de salud de instituciones públicas, falleció porque no se pudo vacunar, porque no daba la edad para vacunarse en el momento en que sí hubiera podido vacunarse, porque era un trabajador de la salud que estaba al frente de la atención de pacientes COVID. Y él falleció, y es algo que tenemos marcados los que lo conocíamos y los que sabemos que esto es un crimen. Así es. Entonces, resumiendo, doctor, ha habido una conducta criminal en materia de salud pública. Perdón que se lo diga así de fuerte, estamos hablando de 800,000 muertos, ¿sí? Del país que tiene, como me recordó usted, doctor Moreno, el mayor número de muertes en el sector sanitario, y en donde se anunció una vacuna mexicana para estar disponible en 2021. Esa vacuna no ha pasado las pruebas, se autoriza de emergencia y para el 2025. Todo un engaño. Todo un engaño, porque además, pues si se va a aplicar una vacuna de la variante original en el 2025, es como si yo digo, voy a poner la vacuna de la influenza del 2020 en el 2025. ¿Cuál va a ser la utilidad de esa vacuna? Cero. No lo sabemos. A ver, doctor, por último, ¿el gobierno de México pagó algo a la Universidad de Medicina de Monte Sinaí? No tengo el dato, según entiendo, se pagaron $150 millones, pero la inversión fuerte la hizo la empresa Avimex. No sé cuánto realmente costó esta situación al gobierno mexicano. Hay que recordar que todos los datos sobre los costos de las vacunas de COVID son seguridad nacional, entonces no lo sabemos. ¿Pero sí cree que haya pagado el gobierno, haya participado en el pago el gobierno, o habría sido solo esta empresa? Es difícil saberlo porque la intención de los propios investigadores era ofrecer esa plataforma a países como Brasil, Tailandia, Vietnam y México. Entonces seguramente había algún arreglo en cuanto a ayuda. No tengo el dato ahí y ahí yo no lo sabría. Sé que se pagó algo, pero como le digo, yo creo que los que lo hicieron en forma importante fue Avimex. El problema es que se le da a CONACYT para que haga los estudios de fase 2, fase 3, y pues no los acabó. Bueno, pues ahí está el humanismo mexicano. Gracias, doctor Moreno. Gracias. Te mando un abrazo. Igualmente. Que estés muy bien, el doctor Francisco Moreno. Sí, ¿se acuerda, no? La vacuna patria. La suave patria, hecha en México. Mentira. Se hizo en Estados Unidos, en la Universidad de Medicina del Centro Hospitalario Monte Sinaí, en Nueva York. Y todo el tiempo yo, como ustedes, me creí que la estaban haciendo aquí, lo que nunca nos dijeron. Son los tiempos, insisto, estelares de la 4T.